¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien, profe, esperándolo hace rato, porque se supone que la clase era a las 9:15. Sí, lo que pasa es que tuve un problema, pero ya estoy aquí ya. ¿En qué estábamos en la...? Eso no lo cierro. Tenía que mandar unos correos. Estábamos revisando unas pruebas, ¿cierto? ¿Verdad? Eh, ¿Se han conseguido más pruebas o no? Chiquillos, ¿vieron el link de la nueva prueba de admisión? ¿Aló? 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 Oye, ¿vieron los links esto, no? Las charlas. ¿Aló? Chiquillos. ¿Estábamos resolviendo esta prueba o no? ¿Aló? Chiquillos. ¿Aló? ¿Están por ahí? Chiquillos. Diga. Estábamos resolviendo este problema el otro día, o sea, ¿te acuerdas que quedó pendiente? Sí. ¿Ya vieron la resolución en el aula o no?
Estoy esperando a que se abra el documento. Que se demore esta cosa. Y aquí está el problema que había quedado pendiente. ¿Ya? Eran tres discos de diferentes radios que eran tangenciales, por lo tanto, la magnitud o módulo de las velocidades tangenciales son iguales y obviamente yo trabajo con el A y con el C, porque obviamente las velocidades tangenciales y la velocidad tangencial es el producto de la velocidad angular por el radio. Entonces, la velocidad angular yo la puedo expresar como 2pi n por f, donde n es el número de vueltas que da. Y por el radio. Para el primero, ¿cierto? El A era un radio R. Y para el segundo, la velocidad angular del C era 2pi n f, por su radio que era R tercios. Obviamente, el número de vueltas que daba el primero eran 3 vueltas. Entonces te quedaba 2 por n, que era 3, te queda 6. Los radios se te van y te queda 6 es igual al número de vueltas por el radio, que era un tercio. Y si tú despejas n, te queda 3 por 6, son 18 vueltas. Es decir, el disco primero, el del radio R, da 3 vueltas completas, y el otro de radio R tercio da 18 vueltas completas. Ya que era el problema que había quedado pendiente. ¿Se recuerdan? Ahí está la resolución entonces del problema 6 de la prueba. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda de esto? ¿Alguna consulta, duda? Bien, vamos a guardar entonces este también. Está ahí la resolución. Señor Fica, ¿se consiguió algunos facsímiles para que me lo haga llegar? Aló. No, profe. ¿Vemos? Bueno, este era el problema del número de Este era el problema que yo acabo de analizar. Esta rueda tiene un radio R, este tiene un radio R tercios, son las tres velocidades tangenciales son iguales, entonces el número de vueltas que da esta son 6, y querían averiguar, ¿cierto?, el número de vueltas que daba este, y resultó ser 18. Por lo tanto, la respuesta correcta es la letra C. Acabo de mostrar su resolución en la clase del día, de la clase el problema 6 de la clase anterior. ¿Ya? Vamos a continuar entonces un poco con esto. A ver. Vayan tomando nota, apunte, porque yo voy desarrollando esto.
Ya, dice ahí una cuerda de largo L300pi. Vayan tomando, por favor, el largo de la cuerda vale 300pi y se enrolla en una polea que gira con movimiento circular con rapidez constante. La velocidad angular es 5pi radian partido por segundo. Si el radio de la polea R es de igual a 0,5 metros, ¿cuánto demora en desarrollarse la cuerda completamente? Entonces, la velocidad angular, ¿cierto?, es igual a la velocidad tangencial partido por el radio de giro. Así que si yo calculo la velocidad tangencial de la rueda, es la velocidad angular que vale 5pi por el radio. La velocidad angular son 5pi radian partido por segundo por el radio, que son 0,5 metros. Si tú multiplicas 5 por pi, y seguramente fíjate bien que ahí pi uno debería usar 3,14, ¿no? Pero aquí al inicio del facsímil no dicen nada respecto a eso, solamente hacen referencia a g. Entonces aquí deberían hacer referencia al valor de pi, pero vamos a hacerlo, a ver. Ya. Eso sería 5 por 0,5. ¿Cuánto te queda? 5 por 0,5 te queda 2,5 por 3,14 igual 7,85, ¿cierto?, metros partido por segundo. Y como es un movimiento circular uniforme, obviamente la cuerda se desenrolla con velocidad constante, así que la velocidad de distancia partido por tiempo. Así que el tiempo será el largo de la cuerda, que son 300pi, ¿cierto? El tiempo partido por la velocidad. Entonces el tiempo te queda la distancia, que es la cuerda, son 300pi metros, y esto te queda, lo dejamos en función de pi, es decir, en la velocidad multiplicamos 5 por 0,5, te queda 2,5 pi. Y eso te queda metros partido por segundo. Obviamente te queda 300 dividido en 2,5, eso te queda 120. El pi se van, los metros también, eso te queda 120 segundos. ¿Y 120 segundos cuántos serían en minutos? 2 minutos. 2 minutos, así que la respuesta correcta sería la letra B. Lo voy a hacer, ya que no tomaron nota. Me tienen que esperar un ratito al desarrollo, porque esto lo tengo que hacer en este programa. Ya. El largo de la cuerda es L sub C. ¿Y esto vale cuánto? Vale 300 pi. Ahí está el valor de pi. Ahí está. Metros. Ya. Los datos. W, la velocidad angular, está en radianes, así que eso sería 5pi. Y eso te queda radian partido por segundo. Y el otro valor, el radio, R, igual a 0,5 metros. Entonces, voy a hacer aquí la resolución al lado. La velocidad tangencial, le llamamos velocidad tangencial lineal o periférica, es igual a ¿qué cosa? Es igual a la velocidad angular por el radio de giro. La velocidad angular son 5pi radianes partido por segundo. Y eso lo multiplicamos por el radio. Y el radio son 0,5 metros. Y eso te queda igual a ¿qué cosa? Uno está tentado, fíjate bien, a multiplicar 5 por 3,14 por 0,5. En este caso vamos a multiplicar 5 por 0,5. Y eso te da 2,5 pi. Lo dejo en función de pi. Y aquí te queda la multiplicación radian
por metro partido por segundo, simplemente tú lo que haces es colocar metros partido por segundo. Como la rueda gira con movimiento circular uniforme, obviamente en la longitud, ya la velocidad es igual a el cociente, lo hace con movimiento rectilíneo uniforme la cuerda, o el largo de la cuerda dividido en un cierto tiempo. Recuerden, velocidad, distancia partido por tiempo, ¿no? Entonces de ahí despejo el tiempo. Y el tiempo te queda igual a qué cosa. Está dividiendo, pasa multiplicando, entonces te queda el cociente entre L sub C y la velocidad. El largo de la cuerda, ¿cuánto es? Son 300 pi metros. Partido por la velocidad tangencial, que corresponde a la velocidad lineal con la cual se desarrolla la cuerda. Y ahí tú eliminas, ¿te das cuenta? El valor de pi. Para eso yo tengo que mirar primero la respuesta. No estaban en función de pi, entonces por eso yo lo dejé en función de pi. Y si tú divides 300 partido en 2,5 te queda 120. ¿120 qué? Segundos. ¿Y eso es igual a cuánto? A 2 minutos. Por lo tanto, la respuesta, ¿cierto? En este caso es de la letra B, 2 minutos. Por eso ahí yo lo vi que no quedó en función de pi. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas de esto? Vamos a generar la hojita, después yo se la subo. Este problema aquí es el problema 8. Está resuelto el problema 8. Vamos con otro. A ver, veamos el problema 9. Dice, dos puntos M y Q están girando sobre una misma rueda. Es decir, los dos tienen la misma velocidad angular porque son comunes, ¿cierto? Lo que pasa es que uno tiene un radio R sub P y el otro tiene un radio R sub M. Por lo tanto, la velocidad angular para ambos es la misma. El punto M se encuentra en la periferia del disco y está a 4 centímetros, y P está a 4 centímetros de la periferia. Al comparar los módulos de las velocidades tangenciales, se observa que la M es el triple de la que tiene P. Con estos datos, el radio del disco mide. Entonces, lo primero que tengo que ver es que la velocidad angular de P es igual a la velocidad angular de M, ¿o no? ¿Por qué razón? Porque son ruedas solidarias, comparten un eje común. El punto P está a 4 centímetros de la periferia. Ahí. Al comparar los módulos de la velocidad, se observa que el de la M, la velocidad V sub M, es el triple, 3 veces la velocidad V sub P. Entonces, nosotros sabemos que las velocidades tangenciales, las velocidades angulares son iguales, entonces vamos a expresar, tú sabes que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de giro. Así que la velocidad angular la velocidad angular de M
va a ser B sub m partido por el radio R sub m, y la velocidad angular de B sub P es la velocidad tangencial de B sub P partido por R sub P. Pero la velocidad tangencial de la es 3 veces la m, y eso te queda B sub P. Así que el radio dice aquí que el punto M se encuentra en la periferia del disco, o sea, una distancia R, ¿ya? Y P está a 4 centímetros de la periferia, o sea, esa distancia son 4. O sea, la distancia son 3 R sub M vale R, y el otro vale 1 partido por R sub P, o sea, sería 4, sería R menos 4. Entonces te queda 3R menos 4 igual a R. 3R menos 12 igual a R. O sea, te queda menos 12 igual a R menos 3R. O sea, te queda menos 12 e igual a menos 2R. O sea que R vale 6. 6 centímetros sería. Lo hago. Ya. Por ser solidarias, las velocidades angulares del punto P o del punto M es igual a la velocidad angular de la P, del punto P. Pero la velocidad Profe, ¿se refiere que el por ser solidario se refiere a que son iguales? no, comparten un eje común. Si te das cuenta, Ya. ese es el eje de giro, ¿no? El otro día yo te expliqué que una persona que se para aquí, la velocidad tangencial para ella vale 0 en ese punto. Pero a medida que se va corriendo, la velocidad tangencial va Sí. aumentando, porque el radio de giro va aumentando. Si la persona en el Ujú. tagadazo para aquí, lo único que tiene que hacer es estabilizarse, pero no sale disparado, pero si se coloca en el punto P y se suelta, sale disparado en ese sentido porque están girando para allá. Y a medida que yo me voy corriendo, mi velocidad tangencial va aumentando. Ya. Y la velocidad tangencial es igual Ok. a W por R. Entonces de aquí vamos a despejar W. Entonces colocamos W igual a, colocamos B partido por R. Entonces voy a colocar esta expresión, pero ahora le coloco etiqueta. Y eso es igual a qué cosa? A la misma expresión, pero con P. Ya, y estas dos flechitas, les recuerdo que son lo que hago es simplemente repetir lo mismo, pero reemplazando los datos. Continúo mi cálculo numérico hacia el lado. Ya, me dicen que la velocidad del punto M es 3 veces la del punto P.
Ahí. Entonces, donde decía B sub M, reemplacé por 3 veces eso, ¿de acuerdo? Por eso te quedó B sub M, 3B sub P, porque esa es una relación que me está dando el problema. ¿Está claro? Ya. El radio para esto, para esta rueda grande, vale R. Y el otro, el R sub P, está a 4 centímetros hacia el interior. O sea, sería R, el radio, menos los 4 centímetros. Aquí los dice. El punto M se encuentra en la periferia, o sea, esa distancia desde ese punto hasta aquí vale R. En cambio, el punto P se encuentra a 4 centímetros de la periferia. O sea, toda esa distancia que está ahí sería el radio grande, R menos los 4. Tengo que restar para saber esa distancia, ¿no? Esa distancia desde aquí hasta aquí vale R menos 4, ¿está claro? Por eso que le puse eso que está ahí. Sí. Ya. Ya. Entonces de ahí voy a eliminar B sub P. Lo puedo hacer porque está a ambos lados de la igualdad. ¿Y eso te queda cuánto? Ya. Te queda 3 arriba. Aquí al otro lado te queda 1. Y abajo te queda R. Y al otro lado te queda lo mismo. Solamente eliminé lo que estaba en el numerador. Ya. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? Para despejar R, multiplicamos cruzado, ¿no? Multiplico 3 por R menos 4 y el otro te queda, y al otro lado te queda R por 1. Continúo mi cálculo numérico para el lado. Eso te queda 3R menos 3 por 4, 12. Y el otro lado te queda igual a R. ¿Qué hacemos ahí? Agrupamos términos que tengan R a un costado. Eso te queda 3R, el R que está positivo pasa al otro lado negativo, igual a, eso es R, y ese menos 12 pasa con 2 hacia el otro lado. Continúo mi cálculo numérico hacia el lado. 3R menos R te queda 3R menos R te queda 2R y eso es igual a 12. Y de ahí despejamos R. R igual a 12 partido en 2. Igual 6 centímetros. Ya. Y si voy a la respuesta, ¿cuál sería la respuesta? La letra D. ¿Sí? Sí. Ya. Listo. Entonces aquí está toda la explicación. Yo tomo esta explicación y la pego en la hojita. Entonces lo llevo aquí. Y ese es el problema 9. Vamos con el problema 10. Dice acá que hay una partícula que describe un movimiento circular 3 vueltas por segundo. Esa es la frecuencia, ¿cierto?
3 vueltas por segundo, o sea 3 Hz, en una trayectoria de radio R igual a 0,5 metros de las siguientes afirmaciones. Entonces, tú tienes que afirmar ahí, dice la rapidez angular es 2 pi tercios. Entonces veamos, la velocidad angular es 2 pi por la frecuencia. Eso te queda 2 pi por la frecuencia que vale 3, o sea, eso te vale 6 pi radian partido por segundo. La primera no sería verdadero. La rapidez lineal es la velocidad angular por el radio de giro. La velocidad angular, la velocidad tangencial es 2 pi f, o sea 6 pi por el radio. ¿Y el radio vale cuánto? Vale 0,5. Y 6 por 0,5 te queda 3 pi metros partido por segundo. Esa es verdadera. Y el periodo sería 0,3 segundos, el periodo 1 partido por la frecuencia. Y 1 partido por la frecuencia sería 1 partido por 3, o sea, eso queda 0,3 periódico segundo. Es decir, sería verdadera, y la verdadera entonces sería la letra D. Lo vamos a hacer. Están ahí, ¿cierto? Están durmiendo. La frecuencia es 3 1 partido por segundo. El radio es igual a 0,5 metros. Entonces, la velocidad angular es igual a 2 pi por la frecuencia. Y eso sería 2 pi por 6. O sea, eso sería 12 pi. ¿Por qué por 6 si la frecuencia es 3? Ah, 3. Perdón, 3. Tiene razón. Gracias, está atento. Qué excelente. Excelente. 6 pi. Y eso te queda en rad partido por segundo. Después me pedían la velocidad, calculaban la velocidad angular. La velocidad angular es omega por r. Y eso es igual, la velocidad angular que sería 6 pi. Ah, no. ¿Qué hice aquí? Oh, se fue todo. Aquí está, mira. Eso. Entonces esto era pi. Y eso lo multiplico por el radio. Y el radio son 0,5 metros. ¿Metro o centímetro? ¿Centímetro? No sé, déjame verla. ¿Qué onda, No no? me acuerdo. Ah, se está acabando el tiempo esta porquería. ¿Ya cuánto era? Metros. Ahí.
Y la mitad de eso sería 3pi, ¿o no? 6 por 0,5, la mitad de 6 son 3. 3pi metros partido por segundo, ¿no? Ya, y el periodo de mayúscula es igual a 1 partido por f. Y eso es igual a 1 partido por 3. Y 1 partido por 3 es igual a 0,3 periódico, ¿no? Y eso te queda en segundos. Ya, entonces estas tres cosas yo las tengo que revisar. Eso, porque me están diciendo que eso es verdadero, eso me dicen que es verdadero, después de hacer los cálculos, y eso que está ahí es verdadero. Entonces vamos a buscar nuestra cuestión. La rapidez angular es 2pi partido por 3 radianes partido por segundo. No, eso no es cierto. No es verdadero. La velocidad tangencial es 3pi, es 3pi metros partido por segundo. O sea, las dos es verdadera. Y el periodo es 0,3 periódico, sí. Así que, ¿cuáles serían verdaderas? La velocidad tangencial y el periodo, ¿no? Y por lo tanto, ¿cierto? En ese caso, las 2 y la 3 serían verdaderas. Por lo tanto, la resolución sería la letra C. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, vamos a copiar y eso lo coloco en la hojita que después yo le subo. El problema 10 se me fue a las pailas porque es muy grande. Ahí está. Ya. Si se vuelven a desconectar, ojalá podamos volverlo a conectar, ¿de acuerdo? Vamos con otro problema. Les voy a hacer el problema. Profe, tenemos clase de biología a las 10:20. Ah, ya. Voy a tratar de hacer otro más, po. Ya, el 13, más cortito. Hay una partícula que gira con movimiento circular uniforme. Si uno de los radios de giro, un giro guarda 3 segundos en barrer un ángulo de pi medios, o sea 90 grados, su periodo de revolución será. Entonces, una partícula gira con movimiento. Si uno de los radios de giro tarda 3 segundos en barrer un ángulo pi medios, su periodo, el periodo es 2.